La iconicidad, elemento estilístico visual en el tráiler de Norman, una perspectiva desde la semiótica cognitiva. En esta exposición hacemos un acercamiento al tráiler publicitario de la película The Norman, Robert Eggers 2022, como una pieza que contiene la sinopsis de la película y que como producto paratextual plantea los elementos del mundo épico, presentando a los personajes, otros mundos, el estilo visual, que desde una perspectiva de la semiótica cognitiva abordamos y cuestionamos. ¿Cómo adquiere sentido el texto, entendiendo el tráiler como un texto, ya que es un tejido de signos? Retomo, cómo adquiere sentido el texto a través de la interpretación de los signos y cómo funciona la semiosis en la producción del texto en su representación, entendiendo que la interpretación y la representación son operaciones cognitivas, perceptuales, pertenecientes a fenómenos determinados y que tienen una asignación conceptual para su significación. Esta postura proviene de Magariños de Morentán, quien es nuestra base teórica en torno a la semiótica cognitiva, y este sigue los preceptos de Charles Sanders Peirce. Nosotros, para complementar, también retomamos a Umberto Eco. El objetivo de esta ponencia, de este trabajo, es mostrar a la iconicidad como un elemento estilístico y un mecanismo cognitivo en la remitificación de la cultura nórdica de los vikingos del siglo X en Islandia, mediante un proceso de transposición de códigos icónicos, para afirmar que el efecto poético de la iconicidad determina la narrativa del mundo épico en el tráiler. Para esto vamos a partir de la visión de Charles Peirce sobre la cultura como sistemas sígnicos. Entendiéndolo así, recordemos que el signo icónico posee las propiedades de su denotado, es decir, cito a Peirce, el ícono es un signo que hace referencia a su objeto en virtud de una semejanza, de sus propiedades intrínsecas que de alguna manera corresponden a las propiedades del objeto. Por lo que se forma un conjunto icónico desde un proceso cognitivo y tiene la capacidad referencial en la que se crea una semiosis para la construcción de sentido en un contexto cultural. Dicho esto, vamos a entender al código como un conjunto y sistema de relaciones inherentes al pensamiento en su plano de expresión, que en este caso serían los estímulos visuales, y su plano de contenido, que sería el universo semántico. Se dispone al código icónico como aquel que, cito a Umberto Eco, establece las relaciones semánticas entre un signo como un vehículo y un significado perceptivo codificado. La relación se establece entre una unidad pertinente de un sistema semiótico dependiendo de la codificación previa de una experiencia perceptiva. Que bueno, ese es el caso que nos da pie a la construcción del contexto que plantea esta película, pero que también se refleja en el tráiler. De esta manera vamos a entender a la iconicidad desde su estructura contextual de la obra al producto discursivo como aquel que constituye un proceso de conceptualización en el cual se refleja la ideología del autor y su intención comunicativa. Aquí en este caso encontramos la venganza como elemento principal, y esta ideología se reviste para dar un efecto poético a nivel figurativo. Por lo que esta ponencia se dividió en las siguientes partes. Por un lado, vamos a abordar
la iconicidad como propuesta de rasgo significativo del estilo en The Norman, abordando el tráiler desde un nivel figurativo y explicando cómo la iconicidad tiene un efecto poético en la construcción del mundo épico que tiene este filme, pero que se establece desde el tráiler. También abordaremos cómo la transposición desde la leyenda de Hamlet, escrita por Saxo Gramático en la Gesta Danorum, en el libro 3 y 4, permite la resignificación de la narrativa visual y apuesta por una poética en la construcción tanto del montaje como de los elementos figurativos que ahí intervienen. Y señalaremos algunos códigos icónicos que permiten también la construcción y transferencia de esta semiosis. Finalmente hablaremos de cómo se hace un híbrido con la leyenda de Hamlet y los mitos que van a lograr una remitificación sobre la cultura vikinga del norte. Para esto solamente nos enfocaremos en Hamlet, que figura al hombre del norte como un berserkir, a la bruja Ciris como una vulva y la valquiria que va hacia el Valhalla. Bien, los dejo con el tráiler para que pues, conozcan la versión oficial en la cual nos concentramos para... Now, behold. He's here. Disculpe. Now, behold. He's here. He's here. Mother! Father is here! The king, my lady. The king. Your fate is set and you cannot escape it. How I've missed you, my son. One day this kingdom will be yours. Thank you, Father. My king. My king. Feel them. I will avenge you, Father! I will save you, Mother! I will kill you, Fiona! I will avenge you, father. I will save you, mother. I will kill you, Fiona. Why would he stow away to such a hellish place? To find what was stolen from me. And what is that? The kingdom. You must choose between kindness for your kin or hate for your enemies. Their strength breaks men's bones. I have the cunning to break their minds. And night by night, we will carry out my pledge of vengeance. I will avenge you, father. I will avenge you, Father. I will save you, mother. I will save you, Mother. I will kill you, Fiona. Durante 2 minutos con 21 segundos aproximadamente, la mirada recorre una serie de planos abiertos que sitúan a los espacios de la narrativa mediante paisajes. La presentación de los personajes normalmente se hace con el uso de plano medio corto, primer plano y los movimientos de cámara panorámicos y tilt down como característicos del estilo cinematográfico del director Robert Eggers, así como un seguimiento mediante la frase principal que va a enlazar la estructura.
Te vengaré, padre, te salvaré, madre, te mataré, Fjornir. La música apoya la atmósfera de la furia del mar, de la guerra y del vikingo. Estos elementos forman una narrativa propia del mundo épico en The Norman mediante la iconicidad y su nivel figurativo. Vamos a ver cómo el nivel figurativo del tráiler está constituido por composiciones visuales y sonoras como producto único que es creado con función paratextual y pieza publicitaria para el espectador, por lo que la fotografía y su propuesta de estilo nos sitúan en una época y con características o rasgos de la cultura que se aborda, además de aludir a la estructura narrativa de la epopeya en la construcción del mundo donde se desarrolla el relato. De esta manera, la función de los signos icónicos en su semiosis dentro de la pieza publicitaria operan mediante los referentes a la leyenda de Hamlet y algunos de los mitos que permiten la resignificación del relato en torno al mundo de los dioses del norte. Para ello, los signos icónicos parten de una etnografía en torno a la vestimenta, el movimiento corporal, las armas, las prácticas sociales en la comunidad, los ritos y tradiciones, las representaciones arquetípicas en los personajes, los paisajes del norte, sus alojamientos, la vida marítima con sus tipos de balsas y de barcos, sus formas de pelea y la cosmovisión del destino mediante representaciones sobrenaturales que aluden a la batalla. Y por ahí, bueno, reitero, tenemos el mito de los berserkers, la bruja Siris y las valquirias de Odín. Pero tenemos un elemento bastante interesante que apoya justamente a la construcción de la estética dentro de este tipo de trailers que son de género de terror, que de alguna manera ya están construidos por sintagmas, pero aquí el elemento del folk horror, entendido como una corriente de terror que se nutre del acervo tradicional folclórico, del pasado legendario, del paganismo y de las supersticiones, provocando miedo e incomodidad en el espectador, irrumpe en un pasado ominoso. Y esta característica está presente en la obra de Eggers desde su primera película The Witch, después lo vemos en otra perspectiva dentro de The Lighthouse y finalmente aquí, donde el folk horror va a estar presente y va a apoyar este estilo visual, esta apuesta estilística. Pero además, el folk horror, según investigaciones de Escobel en contraste con Palacios, hay ideas formales que se deben de considerar justamente en torno a su temática y su estética. Y hay aspectos de la modernidad que se contrastan con los aspectos arcanos, y es el caso también de este tráiler, de la película en sí que se muestra en este tráiler, creando así un folclore propio del mundo que se construye. También vemos algunas características de este subgénero, como lo oculto, que tiene que ver con el secreto, lo lisérgico, que tiene que ver con sustancias alucinógenas, aunque no lo vemos explícito, finalmente hay un elemento que permite a Hamlet estas visiones y contacto con los mundos sobrenaturales. Por ahí está la Valquiria, por ahí está Siris, ¿no? Y como el ritual en su acción simbólica es un elemento representativo, el paisaje se vuelve un elemento fundamental que simboliza el aislamiento de los personajes, pero al mismo tiempo, bueno, en este caso veremos que tiene otras funciones, y el folclore, ¿no? que vemos ahí tanto las creencias y la superstición. Justamente considerando estos elementos como base de contextualización, nos va a remitir a elementos arcanos de la cultura nórdica de los vikingos en escenas que aluden al pensamiento mágico. Aquí tenemos una de ellas. Remiten al destino y al ritual, representadas normalmente mediante el uso de plano medio corto con una función narrativa.
Aquí podemos ver, por ejemplo, la cabeza de Heimir the Fool en manos de un chamán que cumple básicamente un tema pagano donde sirve de mediador entre dos mundos. También cabe puntualizar que mediante el recurso del voiceover, el tema del destino está dictaminado por un mediador terrenal con los dioses paganos. Y bueno, lo que siempre le dicen es matar a Fjolnir, que está pues dentro de su propio argumento. El nivel figurativo de esta pieza, por lo tanto, va a aludir a características del folk horror para crear una experiencia estética y, por otro lado, mediante la iconicidad encontraremos el efecto poético desde la creación del mundo en un sentido épico, mediante la narrativa de Hamlet. Y bueno, muestra de ello son los paisajes. En este primero, pues podemos ver aparentemente una llegada, pero principalmente dos cuervos que se relacionan con el mito de Odín y que van a llevar el mensaje. Es un plano panorámico y se muestra la importancia no solamente del contexto, sino también de la función del espacio a nivel visual. Este otro fotograma nos muestra el contexto espacial, geográfico, pero también las condiciones en las que iban hacia la batalla. Por otro lado, el volcán, que se va a convertir en un elemento simbólico, del cual pues no profundizaremos debido a que ese análisis está más bien dentro de la propia película. En el tráiler solamente es una alusión al lugar donde se lleva la batalla final. Y en contraste tenemos este paisaje abierto de Hamlet cabalgando al lado de su aliada, a quien va a encontrar en una de las partes de su camino en el viaje del héroe. Y bueno, ¿cuál es la propuesta de la narrativa visual? Tenemos que partir de la leyenda de Hamlet, escrita por Saxo Grammaticus en la historia danesa o Gesta Danorum. Y bueno, esta leyenda se encuentra en el libro 3 y 4. Está narrada, perdón, este libro es de origen danés y estuvo escrito en latín. Esta que tenemos aquí es la traducción al español, que fue la que yo consulté. Y lo que se encuentra ahí es la historia de Dinamarca y varias referencias a mitos nórdicos, ¿no? Por lo que se vuelve una fuente básica para hablar de mitología nórdica. Identificamos 3 temas en la narración de Hamleto, que así se le refiere. Número 1, el asesinato. Número 2, la venganza. Y número 3, el duelo. Estos 3 grandes temas están desarrollados en los 2 libros. En el tercero se narra la venganza de Hamleto por el asesinato de su padre. De Geruta nació Hamleto y Fengón, hermano del rey, por celos lo mata y comete incesto del crimen. Hamleto finge ser un estúpido, haciendo alusión a su nombre. Cito a Grammaticus. El nombre de Hamletus proviene de las formas danesas de Amlode o Amloet, diferenciándose de la islandesa Amlodi, que significa estúpido o loco. Entre varios sucesos violentos que Hamleto desenvuelve con astucia,
pero de manera discreta, logra vengar a su padre matando a Fengón. El cuarto libro aborda la historia de Amleto, que una vez victorioso se esconde para no ser juzgado y observa cómo se comporta el pueblo frente a los actos. Y los convoca a una asamblea haciendo honor a su padre, el rey Orvendilo, quien fue degollado por traición. En este discurso se proclama vengador de la patria y de su padre, por lo que es aclamado rey de Dinamarca. En el resto del libro se cuenta cómo se volvió ostentoso y gasta una gran parte del dinero en grabar su hazaña en un escudo, el cual será robado y develará el crimen cometido, por lo que será muerto en venganza a posteriori. En este relato, como bien podemos apreciar, se aborda estos tres temas, mientras en el tráiler de la película de Norman se transponen por la promesa, el asesinato y la venganza. Sin embargo, la premisa se cumple, pero se reconstruyen los sucesos en cuanto a los eventos heroicos propios de la epopeya y se toman referentes para actualizar el discurso y el enfoque de la venganza. En esta transposición, la inserción de los mitos fueron necesarios para darle sentido al destino del personaje Hamlet, así como situarlo en un contexto histórico que responde a las formas de batalla, creencias religiosas, y se recurrió a una estructura de la epopeya para resaltar el camino del héroe y tener una muerte digna en el combate. Todo esto lo vemos en el tráiler y por supuesto está desarrollado en la película. Además, podemos apreciar la construcción de diversos mundos y el uso de narrativas como estilos acordes a los géneros contemporáneos, donde la iconicidad es el elemento estilístico visual de la propuesta cinematográfica. Aunado a ello, en contraste, mejor dicho, la narrativa visual del tráiler plantea la sinopsis del relato mediante un montaje que permite sea dividido en tres partes para su estudio. La primera, que introduce al reino y al núcleo familiar, así como el suceso principal. La segunda parte muestra el objetivo principal del personaje Hamlet en su viaje para salvar a su madre y cobrar venganza. Y la tercera, sobre la conquista de su destino y la resolución en su enfrentamiento con Fjölnir. El hilo argumental se da a través de los temas la promesa, el asesinato y la venganza. Pero además las transiciones para lograr esta sinopsis en el montaje están tejidas mediante la frase argumentativa. Te vengaré padre, te salvaré madre, te mataré Fjölnir. Antes de continuar con el desarrollo de estos temas principales, la promesa, el asesinato y la venganza, que podemos apreciar en el tráiler, cabe hacer un pequeño contexto geográfico e histórico. Recordemos que los vikingos llegaron a Islandia en un periodo pagano o de asentamiento, el cual inicia alrededor del año 870 hasta el 1000, seguido de lo que se le conoce como periodo cristiano. En fuentes históricas se sugiere que 24,000 personas fueron transportadas a Islandia durante los primeros 20 años de la colonización, y sus prácticas y o formas de vida se encontraban descritas en las sagas islandesas, donde se menciona un lugar llamado Slesvig, el cual era visitado por la realeza islandesa navegando desde Haithabu hacia tierras eslavas. En el tráiler podemos ver de manera bastante rápida elementos sobre el esclavismo y que, bueno, son desarrolladas dentro de la película. Y, bueno, pues este contexto histórico nos sirve un poco para contextualizarnos. Perdón, este pasaje histórico nos contextualiza un poco.
Las relaciones semánticas de los signos icónicos mediante la percepción y relación con sus referentes sitúan el relato de los nórdicos guerreros en un contexto histórico conocido como la era de los vikingos, en el surgimiento de los reinos bárbaros, después de la era de hierro germánica. El cristianismo llega a Escandinavia y muestra de ello son las investigaciones arqueológicas y algunos documentos que establecen reglas sobre los duelos que se llevaban en varias partes del norte y que se retomaron en Islandia, y entre ellas era el uso del escudo. Estos elementos nos ayudan a enmarcar la era del vikingo para entender cómo es que se desarrolla este mundo dentro de Nordman. Retomando los temas principales, la promesa, el asesinato y la venganza, tenemos que los personajes que aparecen, tanto protagónicos como antagónicos, se relacionan con la epopeya, comenzando con el héroe épico de Hamlet. La realeza compuesta por la reina Gudrun y el rey Aurvandil. Los dioses Odín, representados mediante los cuervos mensajeros, y para esto, pues bueno, voy a correr un poco la primera parte del video. Now, behold, He's here. He's here. Mother! Father is here! Frey, The king, milady. The king. la aparición Your fate is set and you cannot escape it. How I've missed you, my son. One day this kingdom will be yours. Mientras Thank you, Father. Hamlet, lo vemos My king. La reina normalmente tiene cara de retrato. El rey no cenital cuando es asesinado. Los seres místicos aparecen en su línea central. I can feel now. I will avenge you, Father! I will save you, Mother! I will kill you, young! Las partes de la narración clásica de la epopeya, como son los motivos del relato, la invocación, el desarrollo, el desenlace y el epílogo, que se encuentran definidas en las tres partes del tráiler, recurriendo a diálogos de cada arquetipo. Y justamente esta primera parte, pues termina, como bien mencioné, con esta frase conectora, que tiene que ver con su premisa y con el discurso de la venganza. Voy a seguir pasando las partes de los videos y hablando de lo que se encuentra a nivel figurativo en todo el tráiler. En el asesinato que se plantea en la parte 2, podemos ver parte de los personajes como aparecen, ¿no? Aquí, por ejemplo, está el plano donde matan al rey y se vuelve importante. El inicio de esta segunda parte es a través de la transición de la frase, pero ya vemos a Hamlet joven, no al Hamlet niño que en el anterior apartado logra escapar gritando su venganza. Y bueno, aquí tiene una función muy distinta. Pero bueno, voy a hablar de la fotografía para no detenerme. I will avenge you, father. I will save you, mother. I will kill you, father. Why would he stow away to such a hellish place? To find what was stolen from me. And what is that? The kingdom. You must choose between kindness for your kin or hate for your enemies. Your strength breaks men's bones. I have the cunning to break their minds. And night by night,
we will carry out my pledge of vengeance. Son apoyadas por efectos especiales. De esta manera, la gama cromática funciona para distinguir los mundos, así como para presentar las atmósferas de las acciones. Algunas transiciones se resuelven con cortes dinámicos para formar secuencias fundidos a negro y, nuevamente, la frase conectora por excelencia en su función de premisa del relato. Esta segunda parte termina con Hamlet como el vikingo Berserkir, el piel de lobo, del cual hablaremos enseguida. Continuamos con el aspecto del registro escrito en el nivel figurativo y recordando cómo el tema de la venganza está narrado en la tercera parte del tráiler, narrado y representado, ¿no? Bien, el registro escrito resalta los temas clave del relato con la palabra conquer y your fate. I will avenge you, father. I will avenge you, father. I will save you, mother. I will save you, mother. I will kill you, father. De producción y distribución en primera instancia, Focus Features y Regency. El título al final, ¿no? En esta tercera parte. En general, todo el tráiler comienza con una narración de forma omnisciente y en voice over. Me voy a regresar nada más como recordatorio y apoyo. Now, behold. He's here. He's here. Mother! Father is here! The king, milady. The king. Your fate is set and you cannot escape it. How I've missed you, my son. One day this kingdom will be yours. Thank you, father. My king. En la primera, pues, presenta justo continuar con el tema de la venganza. Y en la segunda parte, Your last teardrop. Hamlet, I can feel now. joven, I will avenge you, father! I will save you, mother! I will kill you, Fiona! de las acciones, intercalando cada escena. Pero además, la voiceover de Hamlet niño es intercalada con la de Hamlet joven. Entonces, en realidad, la frase se va resignificando y tomando sentido conforme vamos avanzando en su utilización dentro del montaje. Cada uno de los diálogos I will avenge you, father. I will save you, mother. I will kill you, father. Why would he stow away to such a hellish place? To find what was stolen from me. And what is that? The kingdom. You must choose between kindness for your kin or hate for your enemies. Your strength breaks men's bones. I have the cunning to break their minds. And night by night, we will carry out my pledge of vengeance. de manera corrida los diálogos que aparecen en el tráiler para ver cómo es que el relato cumple con la premisa, pero además tiene una narrativa propia como pieza publicitaria. Ahora, he aquí, que sería el inicio como de una fábula, ¿no? Está aquí, madre, padre, está aquí. El rey, mi señora. De entrada ya nos presentaron a 3 personajes. El rey, tu destino está fijado y no puedes escapar de él. Se intercepta una frase por parte de hechicero o chamán que tiene que ver con el destino.
¿Cómo te he echado de menos, hijo mío? Un día este reino será tuyo. La promesa. Gracias, Padre, mi Rey, Padre. Se enfatiza en toda esta parte el papel del Padre, justamente por el suceso que vamos a ver, ¿no? Y justo aparece la frase representativa de la bruja Siris que dice: recuerda por quién derramaste tu última lágrima. Tío Fjolnir, corre, te vengaré, padre, te salvaré, madre, te mataré, Fjolnir. Hasta ahí vemos toda la acción justamente del asesinato y cómo a nivel narrativo, desde el diálogo, se cumple la primera parte. La segunda, ¿por qué te esconderías en un lugar tan infernal? Para encontrar lo que me robaron. ¿Y qué es? El reino. Debes elegir entre la bondad hacia tus parientes o el odio hacia tus enemigos. Después de la conversación que tienen Hamlet y Olga, nuevamente se intercepta el elemento guía del chamán o hechicero, que habla sobre su destino. Volvemos. Tu fuerza rompe los huesos de los hombres. Tengo la astucia de romperles la cabeza. Y noche a noche cumpliremos mi promesa de venganza. Te vengaré, padre, te salvaré, madre, te mataré, Fjolnir. Nuevamente reforzamos el tema de la venganza y cómo esta promesa del reino se convierte en tal mediante la batalla de este príncipe llamado Hamlet, pero que es representado y encarnado como Berserkir el lobo. El registro sonoro, cabe decir que se concreta. I will avenge you, Father. I will avenge you, Father. I will save you, Mother. I will save you, Mother. I will kill you, Fjolnir. Del trailer escuchamos incluso un cuerno, que es la llamada a la batalla. También la música, todo el trailer nos sitúa en un suspenso a través de instrumentos de cuerda. En algunas ocasiones la música también funciona como back y en otras como parte de la atmósfera del montaje narrativo propio de la pieza de promoción. Bien, una vez presentados los elementos a nivel figurativo y cómo se hizo la transposición de la leyenda de Hamlet a la propuesta del relato visual, veamos algunos códigos que refuerzan dicha operación de transposición, que bueno, recordando un poco el concepto, nos remitimos a lo que dice Magariño de Morentán, a quien cito. La transposición es una operación en la que la semiótica con la que se produjo la construcción significativa de determinado referente se toma como nuevo fundamento para que otra semiótica lo formule según una nueva construcción significativa. Que bueno, es lo que acabamos de ver en cuanto a la resignificación de la leyenda de Hamlet, pero que no es suficiente porque hace un híbrido con los mitos mencionados. Antes de profundizar en esos mitos, hagamos un recorrido rapidísimo sobre algunos códigos que refuerzan esta transposición. Tenemos este plano donde el personaje Fjolnir retira su casco y bueno, en el tráiler vemos una secuencia cuando revela su identidad, se intercala con un plano corto donde vemos el rostro de Hamlet niño, hay un corte, después otro plano
donde Fjolnir desenvaina la espalda, hay otro corte, prepara la espada en posición de ataque, hay otro corte y bueno, sabemos que se ejecuta, se degolla al rey. En esta imagen en específico podemos identificar el casco, la espada y la vestimenta que nos remiten a la época medieval, pero también al pelaje que hace alusión a los berserkir que servían a la corte, por lo que podemos incidir que el ejército de Fjolnir estaba compuesto por berserkirs de este tipo que servían al rey. Porque bueno, cabe destacar que hay diferentes tipos de berserkir a través de diversos registros de sagas, poemas. Y este es uno de ellos. Por otro lado, el tema del tráfico de esclavos, que mencioné en el contexto histórico, es encarnado por el personaje de Olga, que también en diversos fotogramas del tráiler pudimos ver a partir de ciertos índices, como es la vestimenta y cómo es la acción del caminado con cadenas. Olga, del bosque de abedules, es una hechicera que simboliza la renovación y es identificada por esta corona de bétula que porta. Este ícono permitió encontrar un enlace con el referente del mito de la diosa madre Freyja o Frigga. En la tradición nórdica representa la diosa de la fertilidad, del amor y de la fidelidad. Pero además Freyja funciona como una morada del hombre y es aquella que hilaba los hilos de oro. En el mito es esposa de Odín y funda los 7 reinos sajones de Inglaterra. Aquí podemos verla como aliada de Hamlet y lo ayuda justamente en la venganza. Y eso también lo podemos constatar en la narrativa de los diálogos. Otro aspecto a destacar dentro del contexto cultural y social es en torno a los rituales. Vemos diversos, pero el que tenemos aquí en pantalla tiene que ver con un chamán, quien también pertenecía a los berserkir. Y bueno, coincide con referencias encontradas dentro de investigaciones arqueológicas, donde podemos identificar las armas, los cuernos, la referencia a los lobos, la parte desnuda del berserkir, la parte desnuda del dorso y el tipo de cascos. Por tiempos me voy rapidísimo a ver también cómo hay referentes de signos icónicos a las armas, como son la lanza y el hacha propios del berserkir con su penacho de piel de lobo, y nuevamente el torso desnudo, la espada y el escudo dentro de la batalla final, así como nuevamente el dorso desnudo. Estos también son investigaciones apoyadas desde una perspectiva arqueológica. Bien, pasemos a la parte de los mitos incorporados más representativos que permiten la remitificación de el hombre del norte. En primera instancia, pues tenemos a Hamlet como un berserkir. El vikingo berserk, según las investigaciones de Dale, quien acaba de publicar su libro en este año, rastrea que desde las narraciones medievales populares entre el siglo XIII y XIV no describen de forma precisa al berserkir, ya que se considera solo una construcción literaria. Sin embargo, en sagas y poemas escandinavos e islandeses de la literatura nórdica antigua, se revelan algunas características y formas de referirse a dicha figura mítica. En inglés se le identifica con el nombre de berserk y su etimología es complicada, ya que se encuentra en el siglo XIII mediante los escritos de Snorri
que proviene de ver y significa sin armadura, lo cual pues justamente coincide con algunas descripciones sobre la desnudez del dorso en la batalla. Y se reafirma en la saga de Glinga de este mismo autor, donde se utiliza el término Berserksgangr, que reafirma por un lado el aspecto de la desnudez, pero también agrega la característica de lobo o perro, lo cual evidencia su comportamiento en la batalla de la era vikinga, además de representar el coraje y la furia que lo clasifica como alguien que es salvaje, no tanto que haya perdido la cordura. Ser un berserker en la era vikinga significó tener un rol social y una identidad construida, así como una intermediación con los dioses y el reconocimiento como guerrero campeón. Hamlet se perfila como un berserker en piel de lobo vinculado con Odín, que en su narrativa como guerrero actúa de forma bestial, sangrienta, pero con técnica, además de enfatizar que pertenece a la realeza y en su camino de venganza está sirviendo al rey, su padre. Para ello, después de escapar, se hizo pasar por esclavo y demostró ser un berserker. Recordemos en el tráiler estas secuencias. Según los registros históricos, diversos esclavos fueron transpuestos en un ejército real que tenían pues un estatus mayor, ya que tenían una conexión con Odín. El mito de la bruja Ciris aparece como una visión de Hamlet. En específico se integra el plano con el siguiente diálogo. Recuerda por quién derramaste tu última lágrima, que funciona como un recordatorio y evidencia el suceso por el cual Hamlet busca venganza, pero también nos expresa por su vestimenta y forma de intervenir en el relato la función de una vulva o vidente que pide a Odín que le hable sobre el origen del mundo. De ahí, bueno, como dato, nace los poemas épicos conocidos como Voluspa. Esta bruja tiene el poder de intervenir en el destino de los hombres y los protegía en las batallas. Se le conoce como vulva debido a que ha sido referenciada en poemas y sagas con este término, y especialmente en Islandia se contaban historias de videntes que viajaban por la tierra y visitaban granjas en las cuales daban respuestas al estilo chamánico, revelando lo oculto en el hombre. Tanto en narraciones de Snorri como de Saxo se hace referencia a estas. Sin embargo, en Saxo Grammaticus se describe con horror y repugnancia por considerarlo un mito pagano. Bueno, cabe destacar que Grammaticus era cristiano. Por otro lado, las Ciris también describen el asesinato de el dios Baldr por traición, poema que es trasladado a la narrativa de Norman, pero que también hay una relación explícita con el rey Aurvandil, donde la hechicera se encuentra con un hechizo, válgame la redundancia, para extraer la piedra de la cabeza de Thor, de donde nace la estrella que lleva el nombre del rey, Aurvandil. Finalmente, la Valquiria, como uno de los personajes míticos clave dentro de los mitos nórdicos, aparece en los últimos fotogramas para confirmar el final del viaje del héroe vinculado con Odín, es decir, el paso de la vida a la muerte por triunfo de batalla. Snorri aborda este vínculo de los espíritus femeninos que esperan a los guerreros en el Valhalla y se describen como mujeres que visten armaduras y montan a caballo velozmente por mar y tierra. La literatura nórdica antigua representó la imagen montada a caballo y armadas con lanzas, pero también con mujeres sobrenaturales relacionadas con la sangre y la matanza. Normalmente esas criaturas femeninas eran de un tamaño considerable. En este caso, Eger se remitió a la representación clásica sin descontextualizar el vínculo con el dios Odín,
complementando así la semántica poética de las sagas en la intersección de mundos para conformar una historia épica de los vikingos del norte, en especial la historia del príncipe que debe recuperar su reino y su patria bajo un legado que se juega en una serie de decisiones que lo llevarán a su destino al final de la batalla. Así que, a propósito del Valhalla, la violencia y la batalla siempre estuvieron de la mano en el periodo pagano del noroeste de Europa, y solo los elegidos, príncipes, guerreros, reyes y héroes distinguidos que ofrecieron su fiel servicio a Odín a cambio de su acompañamiento, eran los que podían ingresar al concebido Salón de los Caídos en Asgard. De esta manera, podemos concluir que la remitificación de la cultura nórdica del vikingo toma los arquetipos para transponer una serie de características acorde al tejido del relato principal, la leyenda de Hamlet, en donde cabe añadir que dentro de la construcción del mundo épico en cuanto al vikingo berserker, este se destaca como el guerrero lobo, herencia del verso escáldico, de donde esta imagen de Hamlet se reconstruye como el guerrero lobo, que resulta del berserker nórdico antiguo y se vincula con el berserkir con Ulf Etna, que significa lobo. Los mitos de la bruja Siris y el de las valquirias complementan parte de la narrativa del viaje del héroe, quienes por un lado, a manera de metáfora, lo van guiando y finalmente se anticipa el final con la aparición de la valquiria en su cabalgar hacia el Valhalla y el sonido característico de su llegada por el guerrero muerto en combate y que es digno de ingresar al Salón de Odín. Finalmente, la iconicidad como aspecto estilístico y efecto poético en lo visual revierte esta estructura de los mitos antiguos y construye el mundo épico del relato. En este proceso de semiosis intervienen las influencias de sagas, edas y poemas escáldigos. La transposición mediante los códigos de transferencia en la leyenda de Hamlet y la inserción de los mitos construyen este universo semántico de la cultura vikinga del norte, el cual se complementa con la resignificación y sentido de los mitos para la pieza publicitaria como paratexto del filme. En todo esto intervino un proceso cognitivo para su desarrollo analítico, el cual planteó la resignificación como un constructo de la humanidad del entorno en mundo, ya que todo lo que vemos está semiotizado, donde se encuentran los objetos y los signos en una operación mental y donde interviene, cito a Magariños, la producción y el cambio del significado de determinado fenómeno sin necesidad de modificar sus conceptos básicos ni sus operaciones analíticas, en el que lo que enuncia es un signo y lo que resulta enunciado es un objeto semiótico. De mi parte es todo. Muchísimas gracias y quedo de ustedes para el diálogo.